El vapor del café matutino se alzaba como fantasmas del pasado en la pequeña confitería Dulce Amanecer de Segovia. Nicolás Belda ajustó su corbata azul marino mientras revisaba por última vez los planos arquitectónicos que había traído para la reunión con el ayuntamiento. Sus dedos, acostumbrados a trazar líneas precisas sobre papel técnico, temblaron imperceptiblemente cuando una risa familiar atravesó el murmullo de conversaciones. 7 años. 7 años exactos desde aquella noche en Sevilla que había cambiado el rumbo de su existencia. Levantó la vista lentamente, como si el tiempo fuera un cristal frágil que pudiera romperse con cualquier movimiento brusco. Allí estaba ella. Dana y Quintana se movía detrás del mostrador con la misma gracia felina que recordaba, sus manos delicadas decorando un pastel con precisión artística. Su cabello castaño, ahora más corto, enmarcaba un rostro que el tiempo había suavizado pero no había logrado borrar de sus sueños más profundos. Llevaba un delantal blanco salpicado de harina que contrastaba con su piel dorada, y cuando sonreía a los clientes, sus ojos seguían teniendo ese brillo dorado que una vez lo había hechizado. «Mamá, ¿podemos tomar chocolate caliente?», preguntó una voz infantil. Nicolás sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. 2 niños idénticos, de aproximadamente 6 años, tiraban del delantal de Danae con la impaciencia típica de su edad. Uno tenía una mancha de mermelada en la mejilla, el otro sostenía un pequeño automóvil de juguete entre sus dedos regordetes. Los ojos. Tenían sus mismos ojos verdes. El ingeniero se levantó tan bruscamente que su silla chirrió contra el suelo de baldosas antiguas. Varios clientes se giraron, pero él apenas los notó. Su mundo se había reducido a esa mujer y esos 2 pequeños que compartían características físicas inconfundiblemente suyas. Danae alzó la mirada en ese momento, como si hubiera sentido la intensidad de su observación. El pastel que decoraba resbaló de sus manos y se estrelló contra el mostrador en una explosión de crema y frambuesas. Su rostro palideció hasta igualar el color de su delantal. «Diego, Mateo, id a lavaros las manos», murmuró sin apartar los ojos de Nicolás, su voz apenas un susurro que logró escuchar por encima del bullicio. Los gemelos obedecieron sin rechistar, corriendo hacia la parte trasera de la confitería. Nicolás avanzó como en trance, esquivando mesas y sillas, hasta detenerse frente al mostrador que ahora se alzaba como una barrera entre 2 mundos. El pasado que creía enterrado y un presente que lo golpeaba con la fuerza de un tsunami emocional. «Hola, Nicolás», susurró ella, sus dedos nerviosos limpiando maquinalmente los restos del pastel destruido. «Danae». Su nombre salió como una plegaria ahogada. Tantas noches había ensayado este momento en su mente, tantas palabras que había querido decirle, tantas preguntas que necesitaba respuesta, pero ahora, frente a ella, solo pudo repetir, «Danae». Ella tragó saliva con dificultad, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La confianza que irradiaba mientras atendía a otros clientes se había evaporado, dejando lugar a la mujer vulnerable que él había conocido en esa noche de abril que cambió sus vidas para siempre. «¿Son?», comenzó él, pero las palabras se atoraron en su garganta como espinas. «Sí», respondió ella, tan simple y devastadoramente honesta que Nicolás tuvo que apoyarse en el mostrador para no tambalearse. El silencio se extendió entre ellos, cargado de reproches no dichos, de explicaciones que nunca llegaron, de un amor que había florecido y se había marchitado en el espacio de una sola noche. Los sonidos de la confitería, el tintear de cucharas contra tazas, las conversaciones susurradas, el siseo de la máquina de café, parecían provenir de otro universo. «¿Por qué?», logró articular finalmente, y esa única palabra contenía el peso de 7 años de incomprensión, de noches en vela preguntándose qué había hecho mal, de un corazón que había aprendido a latir con un pedazo faltante. Danae cerró los ojos, como si el dolor fuera demasiado intenso para soportarlo con los ojos abiertos. Cuando los volvió a abrir, Nicolás vio en ellos la misma mezcla de amor y terror que había vislumbrado la mañana en que despertó solo en esa habitación de hotel sevillano. «Era lo único que podía hacer», murmuró, su voz quebrándose en la última sílaba. Los gemelos regresaron corriendo, sus risas infantiles rompiendo la burbuja de tensión que los envolvía. Se detuvieron al ver a Nicolás, estudiándolo con la curiosidad descarada de los niños. Diego,
El que tenía la mancha de mermelada ladeó la cabeza. ¿Eres amigo de mamá?, preguntó con inocencia devastadora. Nicolás se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de los pequeños, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podrían escucharlo. De cerca, el parecido era aún más evidente. Tenían su nariz recta, la misma forma de las cejas, y esos ojos verdes que había heredado de su abuela paterna. «Sí», respondió con voz ronca, «soy un viejo amigo de vuestra mamá». Mateo se acercó más, sin timidez, y extendió su pequeño automóvil hacia él. «¿Te gustan los coches? Yo quiero ser piloto cuando sea mayor». «A mí me gustan más los edificios», intervino Diego, «como ese grande que están construyendo en la plaza». Nicolás sintió una sonrisa genuina curvando sus labios por primera vez en años. Estos eran sus hijos, que habían crecido sin él, que tenían sueños y personalidades propias, que existían como un milagro del que había sido privado. «Yo construyo edificios», les confesó suavemente. «Soy arquitecto». Los ojos de ambos niños se iluminaron con fascination, y Nicolás supo, con una certeza que lo atravesó como un rayo, que su vida acababa de cambiar para siempre. Alzó la mirada hacia Danae, que los observaba con una mezcla de ternura y pánico en el rostro, y comprendió que el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad que ninguno de los dos había esperado. Las horas siguientes transcurrieron como en una película a cámara lenta. Nicolás había logrado convencer a Danae de cerrar la confitería temprano, argumentando que necesitaban hablar sin la presencia de clientes curiosos. Ahora, sentados en el pequeño apartamento encima del local, el aire se sentía denso con el peso de las verdades no dichas. Diego y Mateo jugaban en el suelo con bloques de construcción, ajenos a la tormenta emocional que se desarrollaba entre los adultos. De vez en cuando, uno de ellos miraba hacia Nicolás con esa curiosidad infantil que no conoce barreras, y él sentía como si su corazón fuera a estallar en su pecho. «¿Cómo se llamaba tu abuela?», preguntó Diego de repente, interrumpiendo el silencio tenso. «La que tenía ojos como los nuestros». Nicolás se quedó paralizado. Nunca había mencionado a su abuela. «¿Cómo sabes que...?» «Mamá nos cuenta historias sobre ella», explicó Mateo sin levantar la vista de sus bloques. «Dice que era muy guapa y que nos habría querido mucho». La mirada de Nicolás se clavó en Danae, que había palidecido visiblemente. Ella se mordió el labio inferior, un gesto que él recordaba vívidamente de aquella noche en Sevilla. «Se llamaba Esperanza», respondió él lentamente, sin apartar los ojos del rostro de la mujer que había desaparecido de su vida. «Esperanza Belda». «¡Lo sabía!», exclamó Diego triunfante. «Mamá tenía razón». Los niños volvieron a su juego, pero Nicolás se levantó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Danae lo siguió hasta la pequeña cocina, donde la tensión entre ellos se volvió casi palpable. «¿Les has hablado de mi familia?», susurró él, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y dolor. «Durante 7 años has sabido que existo, que tienen un padre y nunca». «No podía». La voz de Danae se quebró, y lágrimas que había contenido durante años finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «No sabes lo que pasó después de esa noche. No sabes por qué tuve que irme». Nicolás se acercó a ella, y por un momento el tiempo retrocedió 7 años. Podía oler su champú de lavanda, ver las pequeñas pecas que salpicaban su nariz, sentir la calidez que irradiaba su piel. Todo en ella seguía siendo terriblemente familiar y al mismo tiempo completamente extraño. «Entonces, cuéntamelo», susurró él, su mano alzándose involuntariamente hacia su rostro antes de detenerse en el aire. «Cuéntame por qué la mujer que me juró que me amaba desapareció como si yo fuera una pesadilla de la que tenía que despertar». Danae cerró los ojos, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le quemaran la garganta. «Mi hermana Valeria apareció esa mañana en el hotel», comenzó con voz temblorosa. «Estaba desesperada, llorando. Me dijo que si no regresaba inmediatamente a casa, él la mataría». «¿Él? ¿Quién es él?» «Joaquín Mendoza». El nombre salió como un veneno de sus labios. «El hombre con quien mi madre me prometió cuando tenía 17 años. Un acuerdo de familias, de negocios. Yo logré escapar, pero Valeria, ella se quedó como garantía de que yo regresaría.
Nicolás sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La imagen de la mujer libre y apasionada que había conocido se desmoronaba, reemplazada por la de una mujer atrapada en circunstancias que él jamás había imaginado. ¿Un matrimonio arreglado?, murmuró incrédulo. Pero tú me dijiste que eras libre, que... Y lo era por una noche. Su sonrisa fue amarga como el café frío. Por una noche mágica fui completamente libre de elegir, de amar, de ser yo misma. Pero la realidad me alcanzó al amanecer. Los gemelos habían construido una torre alta y precaria que se tambaleaba peligrosamente. Nicolás la observó, viendo en ella una metáfora perfecta de lo que estaba sintiendo. Todo lo que creía saber se desmoronaba pieza por pieza. ¿Y tu hermana? Logré sacarla de allí, pero a un precio. Danae se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tuve que casarme con él. Viví 2 años en un infierno dorado, fingiendo ser la esposa perfecta mientras planeaba mi escape definitivo. Pero los niños no son suyos, se apresuró a aclarar, leyendo la pregunta en sus ojos. Cuando descubrí que estaba embarazada, supe que tenía que protegerlos. Joaquín es un hombre violento, controlador. Si hubiera sabido que los niños no eran suyos, no terminó la frase, pero no hizo falta. Nicolás comprendió la magnitud del terror que había vivido esta mujer, la fuerza que había necesitado para sobrevivir y proteger a sus hijos. ¿Cómo escapaste? Mi tía Rosa me ayudó. Una sonrisa genuina iluminó su rostro por primera vez. Ella me trajo aquí, a Segovia. Me ayudó a establecer la confitería, a crear una nueva identidad. Los documentos de los niños dicen que el padre es desconocido. En ese momento, la torre de bloques se desplomó con un estruendo sobresaltando a todos. Mateo comenzó a llorar, frustrado por ver su construcción destruida, pero Diego lo consoló con una ternura que partió el corazón de Nicolás. No pasa nada, hermano. Construiremos otra más fuerte. Nicolás se arrodilló junto a ellos, ayudándoles a recoger los bloques esparcidos. Sus manos se rozaron con las de sus hijos y sintió una conexión tan profunda que le cortó la respiración. ¿Sabes qué?, les dijo suavemente. Cuando construimos algo realmente importante, a veces tenemos que empezar desde cero, pero eso no significa que el tiempo anterior fue perdido. Aprendimos qué funciona y qué no. Los niños lo miraron con adoración, y Nicolás supo que ya no había vuelta atrás. Estos pequeños seres habían reclamado un lugar en su corazón que no sabía que existía. Cuando levantó la mirada, encontró los ojos de Danae fijos en él. En ellos vio miedo, esperanza, amor y terror mezclados en una combinación que lo desarmó completamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella en un susurro. Nicolás miró a sus hijos, luego a la mujer que había amado, perdido y encontrado de nuevo en circunstancias que jamás habría imaginado. La pregunta flotaba en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. No lo sé, admitió honestamente, pero por primera vez en 7 años tengo razones para descubrirlo. 3 semanas habían transcurrido desde el reencuentro, y Nicolás había desarrollado una rutina que jamás imaginó que tendría. Cada tarde, después de terminar su trabajo en el proyecto de restauración del acueducto, pasaba por la confitería. Los gemelos lo esperaban con sus cuadernos de dibujo, ansiosos por mostrarle sus creaciones y escuchar historias sobre edificios famosos. Esta tarde no fue diferente, excepto por la tensión que percibió en cuanto atravesó la puerta. Danae estaba al teléfono, su rostro pálido como la nieve recién caída, su mano libre temblando mientras sostenía un papel arrugado. No puedes», murmuró al teléfono, su voz apenas audible. «Los documentos están en orden. No tienes derecho». Diego y Mateo jugaban en un rincón, aparentemente ajenos a la angustia de su madre, pero Nicolás notó cómo sus risas sonaban forzadas, como si también sintieran la tormenta que se avecinaba. Danae colgó bruscamente y se llevó las manos al rostro. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos que partieron el corazón de Nicolás en 1000 pedazos. «¿Qué ha pasado?», se acercó a ella, ignorando la mirada curiosa de algunos clientes. Ella le entregó el papel con manos temblorosas. Era una citación legal. Joaquín Mendoza había iniciado un proceso de custodia, alegando que los gemelos eran legalmente sus hijos según el matrimonio que había existido entre él y Danae. «Dice que tiene testigos que pueden probar que vivíamos como marido y mujer cuando nacieron», susurró Danae, su voz quebrándose. «Tiene abogados.
dinero, influencias. Y yo solo tengo una confitería y documentos que él puede impugnar. Nicolás sintió una rabia que no había experimentado jamás, una furia protectora que lo sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo, tomó las manos de Danae entre las suyas. «No vamos a permitir que se acerque a ellos», dijo con una determinación férrea. «Soy su padre biológico. Eso tiene que contar para algo». Los ojos de Danae se llenaron de lágrimas frescas, pero esta vez había esperanza mezclada con el miedo. «¿Harías eso? ¿Lucharías legalmente por ellos conmigo?» «Haría cualquier cosa por proteger a mis hijos», respondió sin dudar. «Y por ti». Las últimas palabras salieron sin que pudiera detenerlas, cargadas de una verdad que había intentado negar durante semanas. A pesar del dolor, a pesar de los años perdidos, a pesar de todo, seguía amándola. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Nicolás se quedó ayudando a Danae a cerrar la confitería. Trabajaban en silencio, pero la intimidad del momento los envolvía como una manta cálida. Ella lavaba las tazas, él secaba y guardaba, y por momentos sus manos se rozaban, enviando chispas eléctricas a través de sus pieles. «¿Cómo era él?», preguntó Nicolás finalmente, necesitando entender al enemigo que enfrentaban. Danae se detuvo, sus manos inmóviles en el agua jabonosa. Cuando habló, su voz era tan baja que él tuvo que acercarse para escucharla. «Controlador, obsesivo. Al principio fingía ser encantador, pero en cuanto nos casamos, se estremeció. Me controlaba todo. La ropa que usaba, las personas con las que hablaba, incluso la comida que comía. Decía que era porque me amaba, pero yo sabía la verdad. ¿Te lastimó?». La pregunta salió como un gruñido bajo, cargada de una amenaza dirigida a un hombre que no estaba presente. «Nunca físicamente», admitió. Era demasiado inteligente para eso, pero había otras formas, palabras que cortaban como cuchillos, silencios que duraban días, amenazas veladas contra mi familia. Nicolás dejó el paño que tenía en las manos y se acercó a ella. Sin decir palabra, la envolvió en sus brazos. Danae se tensó por un momento, como si hubiera olvidado lo que era ser abrazada sin miedo, pero luego se derritió contra él. «No volverá a lastimarte», murmuró contra su cabello. «Te lo prometo». Ella alzó el rostro hacia él, y Nicolás vio en sus ojos la misma vulnerabilidad que había vislumbrado en Sevilla. Pero ahora había algo más, una fortaleza templada por el sufrimiento, una determinación feroz de madre protegiendo a sus cachorros. «¿Por qué?», susurró ella. «Después de todo lo que pasó, después de cómo desaparecí, ¿por qué estás dispuesto a hacer esto?». Nicolás acarició su mejilla con ternura infinita, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la primera vez que la veía. «Porque esa noche en Sevilla no fue solo una aventura para mí», confesó. «Te amé desde el momento en que sonreíste en esa terraza del hotel, y cuando desapareciste, una parte de mí murió. Pero ahora entiendo que tenías razones. Y tenemos hijos juntos, Danae, una familia que merece ser protegida». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ella, pero ahora eran lágrimas de alivio, de esperanza. Se alzó en puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso que sabía a perdón, a segundas oportunidades, a amor que había sobrevivido al tiempo y a la distancia. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. El mundo había cambiado en ese instante, las barreras entre ellos finalmente comenzando a desmoronarse. «Mañana llamaré a mi abogado», dijo Nicolás, su frente apoyada contra la de ella. «Y también encontraré al mejor investigador privado de Madrid. Si Joaquín quiere guerra, la tendrá. Pero no va a ganar». Danae asintió, y por primera vez en semanas, Nicolás vio algo parecido a la paz en su expresión. «Hay algo más que debes saber», susurró ella. «Joaquín no solo quiere a los niños por venganza. Hay algo que él cree que yo tengo, algo que podría arruinarlo. ¿Qué es? Pruebas de sus negocios ilegales, documentos que vi por accidente durante nuestro matrimonio. Si salen a la luz», no terminó la frase, pero la implicación era clara. Joaquín no solo luchaba por orgullo herido, luchaba por su supervivencia. En el piso superior, uno de los gemelos gritó en sueños, y ambos padres subieron corriendo. Era Mateo, agitándose en pesadillas que no podía explicar. Nicolás se sentó en el borde de la cama y comenzó a canturrear una canción que su propia abuela le había cantado, su voz profunda llenando la habitación de calidez. Poco a poco,
El niño se tranquilizó y cuando abrió los ojos, sonrió al ver a Nicolás. ¿Te quedarás hasta que me duerma?, preguntó con voz soñolienta. Siempre que quieras, campeón. Mientras Mateo volvía a quedarse dormido, Nicolás sintió una resolución férrea cristalizándose en su pecho. Esta era su familia ahora, imperfecta y complicada, pero suya, y haría cualquier cosa para protegerla. La oficina del abogado Tomás Herrera olía a cuero viejo y café fuerte. Nicolás había elegido al mejor litigante de Madrid, un hombre de 60 años con fama de no perder casos imposibles. Sentado frente al escritorio de caoba, observaba cómo el abogado revisaba los documentos que había traído. La situación es compleja, admitió Herrera, ajustándose las gafas. Joaquín Mendoza tiene recursos considerables y un historial legal impecable, al menos en apariencia. Sin embargo, el hecho de que usted sea el padre biológico es nuestra base más fuerte. ¿Qué necesitamos para probarlo?, preguntó Nicolás, sus manos crispadas sobre los reposabrazos de la silla. Pruebas de ADN, testimonios de la relación entre ustedes, y si es posible, evidencia de que el matrimonio de la señora Quintana fue bajo coacción. En ese momento, el teléfono del abogado sonó. Herrera contestó con su habitual profesionalidad, pero su expresión cambió gradualmente hasta convertirse en sorpresa. ¿Estás segura?, preguntó al auricular. Muy bien, pásela. Colgó y miró a Nicolás con curiosidad. Hay una mujer que insiste en hablar conmigo sobre su caso. Dice que es Valeria Quintana y que tiene información vital. El corazón de Nicolás se aceleró. La hermana de Danae, la misma por quien ella había sacrificado su libertad, estaba aquí. 5 minutos después, una mujer de unos 30 años entró en la oficina. El parecido con Danae era evidente, pero donde su hermana irradiaba calidez, Valeria tenía una frialdad que hablaba de años de sufrimiento. Iba vestida con elegancia discreta, pero Nicolás notó las ojeras que el maquillaje no había logrado disimular completamente. Soy Valeria Quintana, se presentó con voz firme, y vengo a ayudar a mi hermana. Se sentó frente a ellos con la postura de quien ha aprendido a controlar cada gesto, cada expresión. ¿Cómo supo sobre la situación legal?, preguntó Herrera. Joaquín no puede resistirse a alardear de sus victorias futuras, respondió con amargura. Está convencido de que recuperará a Danae a través de los niños, pero no si yo puedo evitarlo. ¿Qué puede decirnos sobre el matrimonio de su hermana? Valeria respiró profundamente, como si se preparara para abrir heridas que había intentado mantener cerradas. Danae se casó con él para salvarme la vida, comenzó con voz temblorosa. Joaquín me había amenazado. Tenía pruebas fabricadas de que yo había robado dinero de su empresa. Podría haberme enviado a prisión, pero prefirió usarme como moneda de cambio. ¿Tiene pruebas de esto? Valeria sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre el escritorio. Grabaciones de conversaciones, documentos que demuestran cómo manipuló toda la situación. Y hay más. Sus ojos se encontraron con los de Nicolás. Sé exactamente cuándo nacieron los gemelos porque Danae me llamó desde el hospital. Joaquín estaba de viaje de negocios en Brasil. Hay registros de vuelos que lo confirman. Nicolás sintió una mezcla de alivio y admiración por esta mujer que arriesgaba todo por su hermana. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué decidió ayudar después de tanto tiempo? Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Porque durante estos años he vivido con la culpa de saber que mi hermana sacrificó su felicidad por mí. Y porque sé lo que Joaquín es capaz de hacer. No puedo permitir que esos niños vivan lo que yo viví. Necesitaremos que testifique ante el tribunal, advirtió Herrera. Lo haré, asintió sin vacilar. Pero hay algo más que deben saber. Joaquín no solo quiere a los niños por venganza, cree que a través de ellos podrá controlar a Danae nuevamente, y necesita hacerlo porque ella vio algo que podría destruirlo. ¿Qué vio? Documentos sobre lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos, amenazas a competidores. Joaquín construyó su imperio sobre cimientos de corrupción, y Danae lo descubrió por accidente durante su matrimonio. Esa tarde, Nicolás regresó a Segovia con una mezcla de esperanza y aprensión. Encontró a Danae en la confitería, enseñando a los gemelos a decorar cupcakes. La escena era tan doméstica, tan perfecta, que se detuvo un momento en la puerta para grabarla en su memoria. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó Danae cuando él se acercó. Mejor de lo que esperaba, respondió, y procedió a contarle sobre la inesperada aparición de su hermana.
Los ojos de Danae se llenaron de lágrimas. «Valeria está bien, está segura, está bien, y está dispuesta a testificar por nosotros». «Papá Nicolás, ¿quieres probar mi cupcake?», interrumpió Diego, alzando una creación colorida pero claramente amateur. La palabra «papá» golpeó a Nicolás como un rayo. Era la primera vez que uno de los gemelos lo llamaba así, y sintió como si su corazón fuera a estallar de felicidad. «Sería un honor, campeón», respondió con voz ahogada por la emoción. Esa noche, después de acostar a los niños, Nicolás y Danae se sentaron en el pequeño balcón del apartamento. La ciudad de Segovia se extendía ante ellos, el acueducto iluminado como un recordatorio de que algunas cosas están construidas para durar eternamente. «Tengo miedo», confesó Danae, su mano buscando la de él. «¿Y si no es suficiente? ¿Y si él logra llevárselos?». Nicolás entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo la suavidad de su piel, la calidez de su palma. «No va a pasar», dijo con convicción. «Somos una familia ahora, Danae, una familia real, con amor real, y el amor siempre es más fuerte que el miedo». Ella se acurrucó contra él, y por primera vez en semanas, Nicolás la sintió relajarse completamente. «¿Crees que podemos tener una vida normal después de todo esto?», susurró contra su pecho. «Creo que podemos tener algo mejor», respondió besando su cabeza. «Podemos tener una vida auténtica, una vida donde nuestros hijos crezcan sabiendo que son amados y protegidos, una vida donde tú y yo podamos ser felices sin mirar constantemente por encima del hombro». En la distancia, las campanas de la catedral dieron las 10. Nicolás pensó en lo mucho que había cambiado su vida en apenas un mes. De ser un hombre solitario, que construía puentes y edificios, había pasado a ser padre de 2 pequeños extraordinarios y el protector de la mujer que nunca había dejado de amar. «Mañana llamaré a Valeria», murmuró Danae. «Hace tanto tiempo que no hablo con ella». «Será un nuevo comienzo para toda la familia», prometió Nicolás, y mientras las estrellas aparecían en el cielo segoviano, sintió que por primera vez en años el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. El timbre de la confitería sonó con su melodía habitual, pero el hombre que atravesó la puerta no tenía nada de habitual. Joaquín Mendoza era exactamente como Nicolás se lo había imaginado, alto, elegante, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de muchas personas. Sus ojos oscuros escanearon el local con la frialdad de un depredador evaluando su territorio. Danae se quedó paralizada detrás del mostrador, su rostro perdiendo todo rastro de color. Los gemelos, que jugaban en su rincón habitual, levantaron la vista con curiosidad infantil hacia el extraño que había alterado la atmósfera del lugar. «Danae, mi querida esposa». La voz de Joaquín era suave como terciopelo, pero Nicolás, que había llegado momentos antes, pudo percibir el veneno que se escondía debajo. «Te ves diferente. La vida provinciana te sienta bien. ¿Qué quieres, Joaquín?». La voz de Danae temblaba, pero había una firmeza en ella que no existía años atrás. ¿Qué quiero?». Se acercó al mostrador con pasos calculados. «Quiero conocer a mis hijos. Después de todo, según la ley, siguen siendo legalmente míos». Nicolás se adelantó interponiéndose entre Joaquín y los niños. Era la primera vez que se encontraban cara a cara, y la tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con cuchillo. «Los niños no son tuyos», dijo Nicolás con voz controlada pero firme. «Ni legal ni biológicamente». Joaquín lo estudió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ah, el famoso arquitecto, Nicolás Belda, ¿verdad?». Extendió una mano que Nicolás ignoró completamente. «He investigado sobre ti. Muy impresionante currículum. Lástima que tu vida personal sea tan complicada». «Papá, ¿quién es este señor?», preguntó Mateo, acercándose a Nicolás y tomándole la mano con gesto protector. La palabra «papá» dirigida a Nicolás hizo que la sonrisa de Joaquín se tensara peligrosamente. «Soy un viejo amigo de vuestra madre», respondió Joaquín, agachándose hasta la altura de los niños. «Y muy pronto nos conoceremos mucho mejor. No te acerques a ellos». La voz de Danae sonó como un latigazo. Joaquín se incorporó lentamente, su máscara de civilidad comenzando a resquebrajarse. «Cuidado con ese tono, Danae. Recuerda que todavía no tienes todas las cartas en tu poder». Sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre el mostrador. «Citación para el lunes. Audiencia preliminar para determinar la custodia temporal». «¿Custodia temporal?».
Nicolás sintió la sangre hervirle en las venas. Por supuesto, mientras se resuelve el caso principal, es necesario proteger el bienestar de los menores. Y yo puedo ofrecerles estabilidad económica, educación privada, un futuro que una simple confitería nunca podría proporcionar. Danae agarró el mostrador para no tambalearse. Nicolás pudo ver cómo el terror se apoderaba de ella, los años de control psicológico volviendo como fantasmas del pasado. «No vas a ganar», dijo Nicolás, dando un paso hacia Joaquín. «Soy su padre biológico y puedo probarlo». «Ah, sí, las famosas pruebas de paternidad». Joaquín sonrió con genuina diversión. «Qué romántico. Pero me temo que la biología es solo un factor. La estabilidad, la capacidad económica, el historial, todo eso también cuenta. Y francamente, un hombre que acaba de enterarse de que tiene hijos no parece muy estable que digamos». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para lanzar una última mirada a Danae. «Por cierto, mi querida, espero que hayas pensado bien en las consecuencias de esta pequeña rebelión. Hay ciertas fotografías que podrían ser muy perjudiciales para tu reputación si salieran a la luz. Sería una pena que tus nuevos vecinos descubrieran quién eres realmente». Con esa amenaza velada, salió de la confitería, dejando tras de sí una estela de terror y desesperación. Los gemelos, sintiendo la tensión aunque no comprendiendo completamente, se acercaron a su madre. Danae se arrodilló y los abrazó con fuerza desesperada, como si temiera que fueran a desvanecerse. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Diego, acariciando su cabello con ternura infantil. «Estoy bien, mis amores. Todo va a estar bien», mintió, su voz quebrándose. Esa noche, después de acostar a los niños, Nicolás encontró a Danae en la cocina, sentada a la mesa con la cabeza entre las manos. No había tocado la cena que él había preparado. «¿Qué fotografías?», preguntó suavemente, sentándose frente a ella. Danae levantó la cabeza, y Nicolás vio en sus ojos una vergüenza tan profunda que le partió el corazón. «Durante nuestro matrimonio, Joaquín le gustaba documentar todo. Decía que era para preservar nuestros momentos especiales». La amargura en su voz era palpable. Fotos íntimas, vídeos, cosas que una esposa normal haría con su marido, pero que en sus manos se convierten en armas. Nicolás sintió una rabia tan intensa que tuvo que cerrar los puños para controlarla. «No puede usarlas legalmente. Sería chantaje». «¿Y crees que eso lo detendrá?», se rió sin humor. «Joaquín no necesita usarlas en el tribunal. Solo necesita amenazar con hacerlas públicas. Mi reputación quedaría destrozada y eso afectaría el caso». Se levantó y comenzó a caminar por la pequeña cocina como un animal enjaulado. «Tal vez debería irme, tomar a los niños y huir otra vez, cambiar de identidad, empezar de nuevo en otro país». «No». Nicolás se levantó y la tomó por los hombros. «No vas a huir. No vamos a huir. Esta vez vamos a plantar cara. ¿No entiendes?». Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Él siempre gana, siempre encuentra la manera de destruir lo que más quiero. Ya lo hizo una vez cuando me separó de ti. No voy a permitir que destruya también a nuestros hijos». Nicolás la atrajo hacia él, envolviendo su cuerpo tembloroso en sus brazos. «Esta vez es diferente», murmuró contra su oído. «Esta vez no estás sola. Tienes a Valeria, tienes un buen abogado, y me tienes a mí. Joaquín puede tener dinero y poder, pero nosotros tenemos algo que él nunca entenderá». «¿Qué?». «Amor verdadero, una familia real, y la verdad de nuestro lado». Danae se aferró a él como si fuera su salvavidas en medio de una tormenta. «¿Y si no es suficiente? Entonces haremos que lo sea», prometió besando su frente. «Pero no vamos a rendernos sin luchar. Nuestros hijos merecen crecer libres, y tú mereces ser feliz. Joaquín ya te robó demasiados años. No le vamos a dar ni un día más». En la habitación contigua, uno de los gemelos tosió en sueños, y ambos padres se quedaron inmóviles, escuchando, protegiendo incluso en el silencio de la noche. Era una familia imperfecta, amenazada, pero era suya, y Nicolás estaba dispuesto a mover cielo y tierra para mantenerla unida. La oficina del investigador privado Lorenzo Vega se encontraba en un edificio discreto del centro de Madrid. Nicolás había contratado al mejor investigador que el dinero pudiera comprar, un hombre curtido por años de desentrañar secretos que otros preferían mantener ocultos.
Los informes preliminares confirman lo que sospechábamos, dijo Vega, extendiendo una carpeta gruesa sobre su escritorio. Joaquín Mendoza ha construido su imperio sobre una red de corrupción que se extiende desde pequeños sobornos hasta lavado de dinero a gran escala. Nicolás examinó las fotografías y documentos con creciente asombro. Facturas falsas, transferencias bancarias sospechosas, reuniones en lugares discretos con funcionarios públicos conocidos por su dudosa reputación. Esto es suficiente para enviarlo a prisión durante décadas, murmuró. El problema es que él también lo sabe. Vega se recostó en su silla. Un hombre con tanto que perder no se detendrá ante nada. Y hay algo más que debe conocer. Sacó otra fotografía y la colocó frente a Nicolás. Era una imagen borrosa tomada desde lejos, pero claramente mostraba a Joaquín saliendo de un edificio que Nicolás reconoció inmediatamente. «Esa es la oficina de mi abogado», dijo con una mezcla de incredulidad y furia. Su reunión duró 2 horas ayer por la tarde. Nuestras fuentes sugieren que intentó sobornar a Herrera para que abandonara su caso. Y Herrera lo echó de su oficina, pero no sin antes grabar toda la conversación. Vega sonrió con satisfacción. Tenemos a Joaquín intentando pervertir el curso de la justicia en audio de alta calidad. Mientras Nicolás procesaba esta información, su teléfono vibró con urgencia. Era Danae, y su voz sonaba desesperada. «Nicolás, necesitas venir inmediatamente. Valeria está aquí y está herida. El trayecto de Madrid a Segovia nunca le había parecido tan largo». Cuando llegó a la confitería, encontró a Valeria sentada en el sofá del apartamento, con un ojo morado y el labio partido. Los gemelos habían sido enviados a casa de una vecina y Danae sostenía una bolsa de hielo contra el rostro de su hermana. «¿Qué pasó?», preguntó Nicolás, arrodillándose frente a Valeria. «Joaquín descubrió que iba a testificar», respondió con voz ronca. «Aparecieron 3 hombres en mi apartamento anoche. Me dijeron que si no retiraba mi testimonio, la próxima vez no sería solo una advertencia amistosa». Danae palideció aún más, si eso era posible. «Valeria, esto es culpa mía. No debería haberte involucrado». «No», su hermana la interrumpió con vehemencia. «Esto es culpa de él, no tuya, y no voy a permitir que nos intimide más. Tengo algo que puede destruirlo completamente». Sacó una memoria USB de su bolso con manos temblorosas. Antes de huir del apartamento, logré copiar algunos archivos de su computadora personal, contratos falsos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras con políticos. Nicolás tomó la memoria con reverencia. Era pequeña, pero contenía el poder de cambiar todo el curso de sus vidas. «Hay más», continuó Valeria. «Sé dónde esconde el dinero sucio. Tiene una casa en las afueras de Toledo que oficialmente pertenece a una empresa fantasma. Ahí es donde guarda los documentos más comprometedores y parte del efectivo». «¿Cómo sabes eso?». «Porque me llevó allí una vez, cuando todavía fingía que podíamos ser una familia feliz, los 3. Quería impresionarme con su poder, mostrarme lo que podría ser mío si colaboraba en mantener a Danae bajo control». Danae se levantó bruscamente y comenzó a caminar por la habitación. «Esto está yendo demasiado lejos. Ya no se trata solo de la custodia de los niños. Joaquín está dispuesto a hacerles daño a las personas que amo para salirse con la suya. Exactamente por eso tenemos que pararlo», insistió Nicolás. «No solo por nosotros, sino por todas sus futuras víctimas». Esa noche, después de que Valeria se durmiera en el sofá y de asegurar todas las puertas y ventanas, Nicolás y Danae se refugiaron en la intimidad de su habitación. Ella temblaba, no de frío sino de terror acumulado. «Tengo tanto miedo», susurró contra su pecho. «No del tribunal, no de perder la custodia. Tengo miedo de que les haga daño físicamente a los niños para vengarse». Nicolás la estrechó contra él, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «He estado pensando», dijo lentamente. «Tal vez deberíamos irlos los 4 durante un tiempo, solo hasta que termine el juicio. ¿Huir otra vez? No huir, protegernos estratégicamente. Tengo una casa en Cantabria que heredé de mi abuelo. Está aislada, segura. Los niños podrían ir a la escuela del pueblo y estaríamos lejos de la influencia directa de Joaquín». Danae se separó para mirarlo a los ojos. «¿Harías eso? ¿Dejarías tu trabajo, tu vida en Madrid, por nosotros?» «Mi vida está donde estéis vosotros», respondió sin dudarlo.
El trabajo puede esperar. Los proyectos pueden posponerse, pero vosotros sois irreemplazables. Por primera vez en días, Danae sonrió genuinamente. Los niños estarían emocionados. Diego siempre ha querido ver el mar. Entonces está decidido. Mañana hablaré con Herrera sobre trasladar temporalmente el caso a los tribunales de Cantabria y le daré la memoria USB de Valeria para que inicie acciones penales paralelas contra Joaquín. Se quedaron abrazados en el silencio de la noche segoviana, planeando su huida temporal mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas. Era irónico, pensó Nicolás, que después de tantos años separados por las circunstancias, ahora fueran las mismas circunstancias las que los unían definitivamente. ¿Crees que funcionará?, preguntó Danae soñolienta. Tiene que funcionar, murmuró él, porque la alternativa es impensable. En el piso inferior, el viento movía los postigos de la confitería con un sonido que parecía un lamento. Mañana comenzaría una nueva etapa de sus vidas, una en la que la familia que habían formado tendría que demostrar si era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Nicolás permaneció despierto mucho después de que Danae se durmiera, escuchando cada sonido, protegiendo el sueño de la mujer que amaba y de los hijos que había encontrado contra todo pronóstico. El amor, pensó, era tanto un regalo como una responsabilidad, y él estaba dispuesto a cargar con ambas hasta el final. La casa de piedra en Santillana del Mar parecía surgir de un cuento de hadas. Rodeada de prados verdes que se extendían hasta el mar Cantábrico, la propiedad que había pertenecido al abuelo de Nicolás ofrecía la paz que sus almas necesitaban desesperadamente. Los gemelos corrieron por el jardín con una libertad que no habían conocido en meses, sus risas mezclándose con el sonido lejano de las olas. «Es perfecto», murmuró Danae, de pie en el porche mientras observaba a sus hijos explorar su nuevo refugio temporal. Habían llegado al amanecer, después de un viaje nocturno que les había permitido evitar cualquier posible vigilancia. Valeria viajaba con ellos, insistiendo en que no podía quedarse en Madrid mientras Joaquín siguiera libre. «Aquí estaremos seguros mientras Herrera se encarga de los aspectos legales», dijo Nicolás, colocando suavemente la mano en la espalda de Danae. «Y los niños pueden vivir como niños normales, al menos por un tiempo». La primera semana transcurrió como un sueño. Diego y Mateo se adaptaron rápidamente al colegio del pueblo, donde sus nuevos compañeros los recibieron con la curiosidad típica de los niños pequeños. Nicolás trabajaba desde casa, coordinando sus proyectos arquitectónicos por videoconferencia, mientras Danae experimentaba con recetas locales en la amplia cocina de la casa ancestral. Valeria se había convertido en una tía devota, llevando a los gemelos a explorar las playas cercanas y enseñándoles a construir castillos de arena que resistieran las mareas. Lentamente, las marcas físicas de la agresión desaparecían de su rostro, pero Nicolás notaba que las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Valeria, Nicolás encontró a Danae en la cocina, preparando empanadas con una concentración que parecía demasiado intensa para la tarea. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándola por la espalda. «En lo fácil que sería quedarnos aquí para siempre», confesó recostándose contra él. «Los niños son felices. Tú puedes trabajar desde cualquier lugar, y yo podría abrir una pequeña panadería en el pueblo. Podríamos ser una familia normal. Pero eso significaría que Joaquín habría ganado. Nos habría obligado a vivir escondidos, mirando siempre por encima del hombro. Y hay otras personas que podrían sufrir si no lo detenemos». Nicolás la giró entre sus brazos para mirarla a los ojos. En ellos, vio la mujer valiente que se había enamorado de él en Sevilla, la misma que había sacrificado su felicidad para proteger a su hermana, la que ahora estaba dispuesta a enfrentar sus miedos más profundos por el bien de otros. «Entonces lucharemos», dijo simplemente, «pero no tenemos que hacerlo solos». Esa noche, después de acostar a los gemelos, recibieron una llamada de Herrera. Las noticias eran mixtas pero esperanzadoras. «Las pruebas de ADN han confirmado oficialmente la paternidad de Nicolás», informó el abogado. «Eso fortalece enormemente nuestra posición. Además, la memoria USB que proporcionó Valeria ha sido analizada por peritos informáticos. La información es válida y devastadora». «¿Y la audiencia preliminar?», preguntó Nicolás.
Posponed indefinidamente. Joaquín está ocupado defendiéndose de cargos penales mucho más serios. La Fiscalía ha iniciado una investigación formal por lavado de dinero, soborno y coerción. Danae se desplomó en el sofá, liberando una tensión que había mantenido durante semanas. ¿Significa eso que estamos a salvo? Por ahora, sí, pero hay algo más que deben saber. Joaquín ha contratado a los mejores abogados de España. Está dispuesto a gastar una fortuna para salir de esta situación, y hombres como él no se rinden fácilmente. Después de colgar, los 4 adultos se quedaron en silencio, procesando las implicaciones de la información recibida. «Tengo que confesaros algo», dijo Valeria finalmente. «No os he contado toda la verdad sobre por qué decidí ayudar». Todos se giraron hacia ella, esperando. «Hace 6 meses intenté suicidarme». Su voz se quebró. Los años de manipulación, de sentirme culpable por lo que le había pasado a Danae, de vivir con miedo constante, fue demasiado. Desperté en el hospital y lo primero que pensé fue en mis sobrinos, en cómo crecerían creyendo que su familia era maldita. Danae se acercó a su hermana y la abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenías suficientes problemas. Pero esa noche en el hospital decidí que si sobrevivía, sería para asegurarme de que Joaquín nunca pudiera lastimar a nadie más de nuestra familia». Nicolás se sintió abrumado por el coraje de esta mujer que había convertido su dolor en determinación para proteger a otros. «No estás sola en esto», le dijo. «Somos una familia ahora, con todas las complicaciones y fortalezas que eso implica». A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el jardín con vista al mar, Diego hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «Papá, ¿vamos a tener que volver a escondernos otra vez?» Nicolás intercambió una mirada con Danae antes de responder. Era increíble cómo los niños podían percibir las tensiones que los adultos intentaban ocultar. «Espero que no, campeón, pero si tenemos que hacerlo, será juntos, como familia». «¿Y el señor malo no podrá encontrarnos?», preguntó Mateo, refiriéndose a Joaquín con la claridad brutal de la infancia. «El señor malo está muy ocupado con sus propios problemas ahora», respondió Danae, acariciando el cabello de su hijo. «Y nosotros tenemos muchas personas buenas que nos protegen». Esa tarde, mientras los gemelos construían una cabaña con ramas en el jardín, Nicolás y Danae caminaron hasta el acantilado que dominaba el mar. El viento salado despeinaba sus cabellos y las gaviotas gritaban en la distancia. «¿Sabes qué me gusta más de estar aquí?», preguntó Danae, tomando su mano. «¿Qué? Que por primera vez en años puedo planificar más allá del día siguiente. Puedo pensar en el cumpleaños de los niños el mes que viene, en inscribirlos en clases de natación, en todas esas cosas normales que las familias normales dan por sentado». Nicolás se detuvo y la enfrentó, enmarcando su rostro con sus manos. «Te prometo que tendremos esa normalidad, tal vez no inmediatamente, tal vez no sin luchar por ella, pero la tendremos». Se besaron con la intensidad de 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero era tanto un regalo como una conquista diaria. En la distancia, escucharon las risas de sus hijos, mezclándose con el eterno canto del mar, una sinfonía de esperanza que prometía que, sin importar las tormentas que vinieran, habían encontrado su puerto seguro en los brazos del otro. La llamada llegó a las 3 de la madrugada, despertando a toda la casa con su insistencia. Nicolás contestó con el corazón acelerado, temiendo las peores noticias. «Herrera, ¿qué pasa?». La voz del abogado sonaba tensa, cargada de urgencia. «Joaquín se ha escapado. Estaba bajo arresto domiciliario esperando el juicio, pero sus guardias fueron encontrados inconscientes esta mañana. Lleva 12 horas de ventaja». Danae, que había despertado al escuchar la conversación, palideció visiblemente. Sus peores pesadillas se materializaban. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Nicolás, aunque ya conocía la respuesta. «Significa que es un hombre desesperado sin nada que perder. La policía ha emitido una orden de búsqueda nacional, pero conociendo su capacidad de corrupción y sus recursos, podría tardar tiempo en encontrarlo». Valeria apareció en el salón, despertada por las voces alarmadas. Al ver las expresiones de pánico en los rostros de su hermana y Nicolás, no necesitó preguntar qué había pasado. «Tenemos que irnos», dijo inmediatamente. «Esta misma noche». «¿A dónde?», preguntó Danae con voz temblorosa. «Ya no tenemos documentos falsos.
No podemos simplemente desaparecer como antes. Nicolás se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas para detener el temblor. No vamos a huir más. Es hora de que esto termine de una vez por todas. ¿Qué propones?, preguntó Valeria. Joaquín es inteligente, pero también es predecible. Su obsesión con el control significa que no puede resistirse a enfrentar directamente lo que considera suyo. Vendrá aquí, y cuando lo haga, estaremos preparados. Durante las horas siguientes, transformaron la idílica casa familiar en una fortaleza. Nicolás contactó con la policía local, explicando la situación y solicitando protección. El inspector Ramírez, un hombre experimentado que había visto demasiados casos de violencia doméstica, tomó la amenaza en serio. Hemos posicionado agentes en puntos estratégicos alrededor de la propiedad, informó. Si Mendoza aparece, lo sabremos antes de que llegue a la casa. Los gemelos fueron enviados temporalmente con los abuelos de un compañero de clase, bajo la excusa de una aventura especial que les emocionó más que preocuparlos. Su inocencia protegida fue el único consuelo en medio de la tormenta que se avecinaba. Al atardecer del segundo día, la tensión era palpable. Danae apenas había comido, caminando como un fantasma por la casa que había representado su santuario. Valeria se había armado con un cuchillo de cocina, decidida a no ser víctima nunca más. Tal vez no venga, murmuró Danae, mirando por la ventana hacia el jardín donde las sombras se alargaban. Tal vez sea demasiado inteligente para arriesgarse. Vendrá, respondió Nicolás con certeza sombría. Hombres como él no pueden aceptar la derrota. Su ego no se lo permite. Como si sus palabras hubieran sido una invocación. El teléfono de Danae sonó. El número era desconocido, pero todos sabían quién era. Contesta, dijo Nicolás. Ponlo en altavoz. La voz de Joaquín sonaba extrañamente calmada, casi melódica. Hola, mi querida esposa. Espero que hayas disfrutado tu pequeña escapada familiar. No soy tu esposa, respondió Danae con más firmeza de la que sentía, y nunca volveré a serlo. Ah, pero legalmente sigues siéndolo hasta que se finalice el divorcio, y ahora que soy un fugitivo, temo que esos procedimientos se han complicado considerablemente. ¿Qué quieres, Joaquín? Quiero lo que siempre he querido, mi familia, mis hijos, mi vida de vuelta. Tienes hasta medianoche para decidir. Vienes conmigo voluntariamente, o tendré que tomar medidas más drásticas. Vete al infierno, gruñó Valeria, acercándose al teléfono. La risa de Joaquín sonó como cristales rotos. Ah, mi querida cuñada, veo que te has recuperado de nuestro último encuentro. ¡Qué lástima! Esperaba que hubieras aprendido la lección. La única lección que aprendí es que eres un monstruo, respondió Valeria, y que los monstruos eventualmente son derrotados. Medianoche, Danae, repitió Joaquín, ignorando la intervención. En el acantilado detrás de la casa, sola. Si veo a la policía, si veo a tu novio arquitecto, empezaré a lastimar personas que te importan. Y créeme, tengo una lista muy larga. La línea se cortó, dejando un silencio que parecía ensordecedor. No vas a ir, dijo Nicolás inmediatamente. Es una trampa obvia. Por supuesto que es una trampa, respondió Danae. Pero también es la única oportunidad que tenemos de terminar con esto. Si no voy, cumplirá sus amenazas. Conoces su historial, sabes de lo que es capaz. Entonces iremos todos, con la policía, con un plan. No, la voz de Danae cortó como un látigo. Ha dicho que tiene que ser sola, y si hay algo que he aprendido sobre Joaquín, es que siempre cumple sus amenazas. Valeria se acercó a su hermana tomando sus manos. No puedes sacrificarte otra vez. Ya lo hiciste una vez por mí, y mira dónde nos llevó. Esta vez es diferente. Danae tenía lágrimas en los ojos, pero su voz era firme. Esta vez tengo algo por lo que vale la pena luchar hasta el final. Tengo una verdadera familia, hijos que merecen crecer libres y un hombre que me ama de verdad. Se giró hacia Nicolás, memorizando cada detalle de su rostro como si fuera la última vez que lo vería. Si algo me pasa, no digas eso, la interrumpió él, abrazándola desesperadamente. No vamos a despedirnos. Vas a ir, vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a volver a casa con nosotros. Cuida de los niños, susurró contra su oído. Cuéntales la verdad cuando sean mayores, que su madre los amó lo suficiente para luchar por su libertad. Las horas hasta la medianoche se arrastraron como una eternidad. A las 11:30,
Danae se dirigió hacia el acantilado, pero no iba completamente desprotegida. Llevaba un micrófono oculto conectado con la policía, y Nicolás la seguía a distancia, ignorando sus protestas. El viento nocturno azotaba el acantilado cuando Joaquín emergió de las sombras, ya no el hombre elegante y controlado de antes. Su ropa estaba arrugada, su cabello despeinado, y en sus ojos había una locura que no había estado allí en sus encuentros anteriores. «Sabía que vendrías», dijo acercándose lentamente. «Siempre fuiste predecible, Danae, siempre dispuesta a sacrificarte por otros». «Aquí estoy», respondió ella, manteniéndose firme a pesar del terror que sentía. «¿Qué quieres realmente?» Joaquín sonrió, pero ya no era la sonrisa calculada de un manipulador. Era la sonrisa de un hombre que había perdido todo y no tenía nada más que perder. «Quiero que saltes», dijo simplemente. «Si no puedo tenerte, nadie podrá». En ese momento, Danae comprendió que no había venido a negociar. Había venido a morir o a matar, y la elección ya no era suya. El rugido del mar se alzaba desde las profundidades como un canto fúnebre, mientras las olas se estrellaban contra las rocas con violencia hipnótica. Danae retrocedió instintivamente cuando Joaquín dio otro paso hacia ella, sus zapatos resbalando peligrosamente cerca del borde del acantilado. «¿Has perdido completamente la razón?», susurró, su voz apenas audible por encima del viento nocturno. «¿La razón?». Joaquín se rió con una carcajada que helaba la sangre. «Perdí la razón el día que decidiste desafiarme, el día que creíste que podías ser feliz sin mí». Sus ojos, antes calculadores y fríos, ahora brillaban con una locura febril. En sus manos sostenía algo que Danae no había visto inicialmente, una pistola que reflejaba la luz de la luna. «Todo esto podría haber sido diferente», continuó gesticulando con el arma. «Podrías haber sido una esposa obediente, haber criado a nuestros hijos en la comodidad que yo te proporcionaba. Pero no, tenías que ser rebelde, tenías que buscar el amor verdadero». Las palabras «amor verdadero» salieron de sus labios como veneno. «Los niños no son tuyos, Joaquín», dijo Danae, manteniendo la voz firme a pesar del terror. «Nunca lo fueron. Las pruebas de ADN lo confirman. Las pruebas mienten», gritó, y por un momento su máscara se resquebrajó completamente, revelando la fragilidad patética que se escondía debajo. «Esos niños me pertenecen porque tú me perteneces. Porque todo lo que tocas me pertenece». Danae sintió la gravilla suelta bajo sus pies mientras retrocedía otro paso. El abismo se abría detrás de ella, pero mantenía los ojos fijos en Joaquín, buscando cualquier oportunidad de escapar. «Mírate», le dijo con una calma que no sabía que poseía. «Eres un fugitivo, Joaquín. Tu imperio se ha desmoronado, tus cuentas están congeladas, tus socios te han abandonado. ¿Realmente crees que esto va a terminar bien para ti? Cállate». Su voz se quebró como la de un niño frustrado. «Tú no entiendes lo que he perdido por tu culpa. Mi reputación, mi negocio, mi estatus, todo destruido porque una mujer estúpida decidió jugar a ser independiente». En ese momento, desde las sombras que rodeaban el acantilado, surgió una figura familiar. Nicolás emergió lentamente, con las manos alzadas en gesto de rendición, pero sus ojos ardían con una determinación férrea. «No tienes que hacer esto, Joaquín», dijo con voz tranquila. «Aún puedes entregarte, buscar ayuda psicológica. No tienes que convertirte en un asesino». Joaquín se giró parcialmente, manteniendo el arma apuntada hacia Danae, pero mirando a Nicolás con odio puro. «Ah, el héroe llega para salvar el día», se burló. «El arquitecto noble que construye puentes y edificios. ¿Sabes qué construyo yo? Imperio, poder, control real sobre vidas reales. Construyes sobre cimientos de miedo», respondió Nicolás, dando un paso cauteloso hacia adelante. «Y todo lo que se construye sobre miedo, eventualmente se desploma». «¿Como mi matrimonio?», la pregunta salió cargada de amargura. «¿Como mi familia perfecta?». «Tu matrimonio nunca fue real», intervino Danae. «Era una prisión, y las familias no se construyen con amenazas y chantajes». Los ojos de Joaquín se movían frenéticamente entre Danae y Nicolás, como si no pudiera decidir a cuál de los dos odiaba más. «Muy bien», murmuró finalmente. «Si no puedo tener una familia, entonces nadie la tendrá». Alzó el arma, pero en lugar de apuntar a Danae, la dirigió hacia Nicolás. El clic del seguro al quitarse
resonó como un trueno en la noche. ¡No!, gritó Danae, y sin pensarlo, se lanzó hacia Joaquín. Todo sucedió en cámara lenta y a velocidad vertiginosa al mismo tiempo. Danae golpeó el brazo de Joaquín justo cuando disparaba, el estruendo del arma mezclándose con los gritos de ambos hombres. La bala se perdió en la oscuridad del mar, pero el movimiento desequilibró a Joaquín, que comenzó a deslizarse hacia el borde del acantilado. Instintivamente, extendió la mano buscando apoyo y Danae, actuando por puro instinto, intentó agarrarlo. Por un momento absurdo e irreal, la mujer que había sufrido años de abuso intentaba salvar a su torturador de caer al vacío. «¡Danae, no!», gritó Nicolás, corriendo hacia ellos. Pero Joaquín, incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, no podía aceptar ayuda de la mujer que consideraba su propiedad. Con una fuerza nacida de la locura y el orgullo herido, se zafó de su agarre. «Si voy a caer», gruñó, «tú vienes conmigo». Agarró la muñeca de Danae con fuerza brutal, intentando arrastrarla consigo hacia el abismo. Por un momento terrible, ambos se balancearon en el borde, las piedras sueltas cayendo en cascada hacia las rocas de abajo. Nicolás llegó justo a tiempo, agarrando a Danae por la cintura y tirando con toda su fuerza. Por unos segundos que parecieron eternos, los tres formaron una cadena humana suspendida sobre el vacío. Joaquín colgando del brazo de Danae, ella sostenida por Nicolás, quien luchaba por mantener el equilibrio en el borde traicionero. «¡Suéltala!», gritó Nicolás, sintiendo cómo sus músculos se tensaban hasta el límite. Los ojos de Joaquín se encontraron con los de Danae por última vez. En ellos ya no había locura, sino una claridad terrible y final. «Nunca serás completamente libre de mí», murmuró. «Siempre recordarás este momento». Y entonces, sorprendentemente, soltó su agarre. Danae gritó al ver cómo el hombre que había controlado su vida durante años desaparecía en la oscuridad del abismo. El sonido del impacto contra las rocas se perdió en el rugido eterno de las olas. Nicolás la arrastró hacia tierra firme, donde ambos colapsaron, temblando incontrolablemente. A los pocos minutos, las luces de las linternas de la policía iluminaron el acantilado, y el inspector Ramírez corrió hacia ellos. «¿Están heridos?», preguntó, evaluando rápidamente la escena. «Estamos vivos», susurró Danae, aferrándose a Nicolás como si fuera su ancla en una tormenta. «Estamos vivos». Más tarde, mientras los equipos de rescate buscaban el cuerpo de Joaquín entre las rocas, Danae y Nicolás se sentaron en la parte trasera de una ambulancia, compartiendo una manta y una taza de café caliente que sabía a esperanza y a segundas oportunidades. «¿Crees que realmente se acabó?», preguntó ella, su voz ronca por los gritos y las lágrimas. «Se acabó», respondió él con certeza, besando su frente. «Joaquín no puede lastimarte más. No puede lastimar a nadie más». En la distancia, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de rosa y dorado. Era un nuevo día, literalmente y metafóricamente, para una familia que había sobrevivido a la tormenta más terrible de sus vidas. «Quiero ver a los niños», murmuró Danae. «Quiero abrazarlos y decirles que mamá está bien, que papá está bien, que todos estamos bien. Los veremos en unas horas», prometió Nicolás, «y entonces comenzaremos nuestra vida real, sin miedo, sin escondernos, sin mirar por encima del hombro». El cuerpo de Joaquín fue encontrado al día siguiente, confirmando lo que todos sabían. El hombre que había sembrado terror en sus vidas había encontrado su final en las aguas frías del Cantábrico, llevándose consigo sus secretos, su locura y su obsesión destructiva. 6 meses después, el sol de primavera bañaba la plaza de Segovia con una luz dorada que hacía parecer que todo el mundo estaba cubierto de esperanza. Danae ajustó el velo de encaje que había pertenecido a la abuela de Nicolás, el mismo que Esperanza Belda había usado en su propia boda décadas atrás. «Estás preciosa», murmuró Valeria, colocando las últimas flores en el cabello de su hermana. «Radiante de una manera que nunca pensé que volvería a verte». Danae se miró en el espejo del pequeño vestidor de la iglesia de San Martín. La mujer que le devolvía la mirada era completamente diferente a la que había huido aterrorizada años atrás. Sus ojos brillaban con una paz que había aprendido a cultivar día a día, y su sonrisa ya no llevaba rastros de miedo. «¿Estás nerviosa?», preguntó Valeria. «No», respondió Danae con sorpresa genuina.
Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de una decisión. Esto es lo correcto. En la iglesia, los invitados se acomodaban en los bancos de madera centenaria. No era una celebración multitudinaria, sino íntima y llena de significado. Estaban presentes las personas que realmente importaban, los colegas más cercanos de Nicolás, los vecinos de Segovia que habían acogido a la familia como propia y algunos amigos de Madrid que habían apoyado durante los momentos más difíciles. Diego y Mateo, ahora de 7 años, correteaban por los pasillos con sus trajes azul marino, emocionados por su papel como pajes. Durante estos meses, habían florecido de maneras que llenaban el corazón de sus padres. Diego había desarrollado una fascinación por la arquitectura, preguntando constantemente sobre cómo se construían los edificios, mientras Mateo mostraba talento artístico, dibujando constantemente paisajes del mar que habían dejado atrás en Cantabria. «Papá está muy elegante», gritó Mateo cuando vio a Nicolás esperando en el altar. Nicolás llevaba un traje gris carbón que realzaba sus ojos verdes, pero lo que realmente lo hacía radiante era la felicidad pura que irradiaba. Había pasado meses en terapia, procesando no solo el trauma del acantilado, sino también los años de culpa que había cargado por la desaparición inicial de Danae. Ahora se encontraba en paz consigo mismo y con el camino que los había llevado hasta este momento. Cuando las primeras notas del órgano resonaron en la iglesia, anunciando la entrada de la novia, Nicolás sintió que su corazón se detenía. Danae apareció en el umbral como una visión, pero no frágil como las novias de los cuentos de hadas. Era fuerte, decidida, caminando hacia él con pasos seguros que hablaban de una mujer que había elegido conscientemente su destino. La ceremonia fue sencilla, pero profundamente emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, ambos habían decidido escribir los suyos propios. «Danae», comenzó Nicolás, su voz clara y firme, «hace 8 años creí que te había perdido para siempre, pero ahora entiendo que no te perdí, sino que ambos necesitábamos tiempo para convertirnos en las personas que podían crear esta familia. Prometo ser tu compañero en todas las aventuras, tu refugio en todas las tormentas y el padre que nuestros hijos merecen. Prometo amarte no solo en los días felices, sino especialmente en los días difíciles, porque es en esos momentos cuando el amor demuestra su verdadero valor». Los ojos de Danae se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría pura. «Nicolás», respondió, su voz temblando ligeramente por la emoción, «durante años viví con miedo, haciendo elecciones basadas en el terror y la supervivencia. Pero tú me enseñaste que el amor verdadero no es algo que nos sucede, sino algo que elegimos construir cada día. Prometo elegirte todos los días, en todas las circunstancias. Prometo ser valiente contigo, honesta contigo, y crear junto a ti un hogar donde nuestros hijos crezcan sabiendo que son amados incondicionalmente». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, reverente, lleno de promesas cumplidas y futuros por construir. La recepción se celebró en el jardín trasero de la confitería, que había sido decorado con luces de hadas y flores silvestres. Danae había insistido en preparar personalmente el pastel de bodas, una creación de 3 pisos con sabores que representaban su historia: vainilla y frambuesa por Sevilla, chocolate y café por Segovia, y limón con lavanda por Cantabria. Durante la cena, Valeria se levantó para hacer un brindis que sorprendió a todos por su emotividad. «Hace 2 años creí que mi historia había terminado», confesó, su voz clara pero cargada de emoción. «Creí que el dolor y la culpa me habían vencido definitivamente. Pero mi hermana me enseñó que las historias no terminan mientras tengamos razones para seguir escribiéndolas. Hoy celebramos no solo una boda, sino la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que el amor puede vencer al miedo y de que las familias pueden crearse desde las cenizas de los sueños rotos». Alzó su copa hacia los novios. «Por Danae y Nicolás, que me enseñaron que nunca es demasiado tarde para ser valiente». Mientras los invitados aplaudían, Diego se acercó corriendo a la mesa principal. «Papá, mamá, ¿podemos quedarnos despiertos hasta muy tarde?» «Esta noche es especial», rió Nicolás alzando a su hijo, «pero mañana volvemos a la rutina normal». «¿Cuál es la rutina normal de una familia?», preguntó Mateo con la curiosidad filosófica que a veces mostraban los niños.
Danae intercambió una mirada llena de significado con su nuevo esposo. La rutina normal, respondió, es desayunar juntos, llevarte al colegio, trabajar en la confitería, ayudarte con los deberes, cenar en familia, leerte cuentos antes de dormir y despertarse cada mañana sabiendo que nos tenemos los unos a los otros. ¿Para siempre?, preguntó Diego. Para siempre, confirmó Nicolás. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y los niños finalmente habían sucumbido al sueño, después de tanta emoción, Nicolás y Danae se encontraron solos en el jardín. Ella aún llevaba su vestido de novia, pero se había quitado los zapatos y caminaba descalza sobre la hierba húmeda. ¿Te imaginas que alguien nos hubiera dicho hace un año que estaríamos aquí?, murmuró Danae, acurrucándose contra el pecho de su marido. Honestamente, no, admitió él, pero creo que las mejores cosas de la vida son las que no podemos imaginar hasta que las vivimos. Se quedaron en silencio, escuchando el murmullo distante de la ciudad que se preparaba para dormir. En un par de semanas, Nicolás comenzaría su nuevo proyecto, la restauración del puente medieval de Segovia, un trabajo que le permitiría quedarse cerca de casa indefinidamente. Danae había expandido la confitería, contratando a 2 empleadas locales y desarrollando una línea de productos artesanales que se vendían en toda la región. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Danae. ¿Qué? Que no terminó en Sevilla como pensábamos. Ni siquiera terminó cuando nos reencontramos. Sigue escribiéndose cada día, y cada capítulo es mejor que el anterior. Nicolás la besó suavemente, saboreando la verdad de sus palabras. En la distancia, el acueducto romano se alzaba majestuoso contra el cielo estrellado, un recordatorio de que algunas cosas están construidas para durar eternamente. «Te amo, señora Belda», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti, señor Belda, para siempre». Mientras caminaban de regreso hacia la casa, tomados de la mano, no podían saber que en los años venideros enfrentarían desafíos normales de cualquier familia, discusiones sobre la educación de los niños, presiones económicas ocasionales, momentos de cansancio y rutina, pero también experimentarían alegrías simples y profundas, primeras comuniones, cumpleaños ruidosos, vacaciones en la playa, noches de juegos familiares y la llegada de una hija pequeña que completaría su círculo de amor. Lo que sí sabían, con una certeza que había sido forjada en fuego y templada en esperanza, era que habían construido algo sólido. Un amor que no dependía de la perfección, sino de la elección diaria de cuidarse mutuamente. Una familia que no había nacido de la casualidad, sino de la determinación de crear un hogar donde todos pudieran florecer. En el cielo segoviano, las estrellas brillaban como testigos silenciosos de promesas cumplidas y sueños que finalmente se habían hecho realidad. Y en la pequeña confitería de la plaza, una familia dormía tranquila, segura en el conocimiento de que el amor verdadero, cuando se construye con paciencia y coraje, puede superar cualquier tormenta y crear puentes hacia futuros llenos de esperanza. El aroma de canela y vainilla flotaba por toda la casa mientras Danae preparaba el desayuno dominical. Era una tradición que habían establecido desde el primer año de matrimonio. Los domingos eran sagrados para la familia, sin teléfonos de trabajo, sin compromisos externos, solo ellos 4, bueno, ahora 5. «Mamá, Elena se comió mi trozo de tostada», protestó Diego desde el comedor, su voz cargada de la indignación propia de un niño de 12 años. «No me la comí, la probé», corrigió Elena con la lógica implacable de una niña de 3 años. «Es diferente». Danae sonrió mientras servía el café recién hecho. Elena había llegado a sus vidas 2 años atrás, un remolino de energía con los ojos verdes de su padre y la determinación férrea de su madre. Era la prueba viviente de que su amor había creado algo hermoso y duradero. «Mateo, ¿puedes ayudar a tu hermana con el desayuno?», pidió Danae, mientras su hijo de 12 años, ahora casi tan alto como ella, se acercaba con una de sus últimas creaciones artísticas. «Mira, mamá», dijo Mateo, mostrando un dibujo de la familia frente a la confitería. «Es para el concurso de arte del colegio. El tema es mi lugar favorito en el mundo». El dibujo mostraba a los 5 miembros de la familia, Nicolás con su sonrisa característica, Danae con su delantal de trabajo, Diego con un libro de arquitectura bajo el brazo,
Elena con su osito de peluche y Mateo con sus lápices de colores. Detrás de ellos, la confitería Dulce Amanecer brillaba con colores cálidos y acogedores. «Es perfecto», murmuró Danae, besando la frente de su hijo. «Exactamente como lo veo yo». Nicolás entró en la cocina con Elena en brazos, quien había logrado convencerlo de que necesitaba un paseo matutino por el jardín para inspeccionar las flores que él había plantado. «¿Sabéis qué día es hoy?», preguntó con una sonrisa misteriosa. «Domingo», gritó Elena con entusiasmo. «Sí, pero es un domingo especial». Nicolás intercambió una mirada cómplice con Danae. «Hace exactamente 5 años que nos casamos». Diego y Mateo se miraron entre ellos con esa complicidad de hermanos que han crecido juntos. «¿Eso significa que habrá pastel?», preguntó Diego con esperanza. «Siempre hay pastel cuando hay algo que celebrar», respondió Danae, riendo. «Pero primero, vuestro padre y yo tenemos una sorpresa». Después del desayuno, la familia se dirigió al centro de Segovia. Las calles estaban llenas de turistas que admiraban la arquitectura medieval, pero para los Belda, esta era simplemente su ciudad, su hogar. Se detuvieron frente al puente medieval que Nicolás había restaurado 3 años atrás. La obra había sido un éxito rotundo, no solo técnicamente, sino también como símbolo de renovación para toda la comunidad. Ahora, el puente lucía sus piedras centenarias con orgullo renovado, conectando no solo 2 orillas del río, sino también el pasado con el presente. «¿Recordáis cuando papá trabajaba aquí todos los días?», preguntó Mateo, corriendo hacia la barandilla para mirar el agua cristalina. «Recuerdo que siempre volvía a casa, con las manos sucias y una sonrisa enorme», añadió Diego. Decía que era el proyecto más importante de su vida. Nicolás se acercó a sus hijos, colocando una mano en el hombro de cada uno. «¿Sabéis por qué era tan importante? ¿Porque es muy antiguo?», sugirió Elena, que había heredado la curiosidad de toda la familia. «Porque los puentes conectan lugares que antes estaban separados», explicó Nicolás. «Como nuestra familia, todos veníamos de lugares diferentes, con historias diferentes, pero ahora estamos conectados para siempre». Danae se acercó, tomando la mano libre de Nicolás mientras observaba a sus hijos explorar el puente que su padre había devuelto a la vida. «¿Recuerdas lo que me dijiste la noche antes de nuestra boda?», le preguntó en voz baja. «¿Que las mejores cosas de la vida son las que no podemos imaginar hasta que las vivimos?». «Exacto», sonrió Danae. «Nunca podría haber imaginado esto. Diego hablando de estudiar arquitectura como tú, Mateo ganando concursos de arte, Elena llenando la casa de risas y travesuras, Valeria visitándonos cada mes como la tía favorita que es, y tú expandiendo el negocio hasta tener 3 locales en la región», añadió Nicolás con orgullo. «La empresaria más exitosa de Segovia». Caminaron lentamente por el puente, Elena corriendo adelante, mientras los gemelos discutían sobre las técnicas de construcción medieval que habían aprendido de su padre. Era una escena perfectamente ordinaria y extraordinariamente perfecta. «A veces pienso en Joaquín», confesó Danae de repente. Nicolás se tensó ligeramente. Raramente hablaban del pasado, pero cuando lo hacían, era siempre con honestidad. «¿Qué piensas?». «Que en su retorcida manera, fue necesario para que llegáramos hasta aquí. Sin él, sin todo lo que pasamos, tal vez nunca habríamos aprendido a valorar esto», gesticuló hacia sus hijos, hacia la ciudad que los había acogido, hacia la vida que habían construido juntos. «No le des más crédito del que merece», respondió Nicolás suavemente. «Lo que tenemos ahora es resultado de nuestras elecciones, de nuestro trabajo, de nuestro amor. Él solo fue una tormenta que tuvimos que atravesar». Al atardecer, regresaron a casa donde Valeria los esperaba con una sorpresa propia. Había preparado una cena especial y había traído álbumes de fotos de los últimos 5 años. «Mira, Elena», exclamó Valeria, mostrándole una foto de cuando era bebé. «Eras tan pequeñita que cabías en las manos de tu papá. Y mira esta». Diego señaló una foto de la inauguración del puente restaurado. «Papá dando el discurso oficial». «Aquí estás tú, mamá, cuando ganaste el premio a la mejor confitería de Castilla y León», añadió Mateo, orgulloso. Mientras hojeaban los álbumes, Danae se dio cuenta de algo extraordinario. Ya no había fotos de antes, no había álbumes anteriores al reencuentro, no había historias de una vida dividida entre el antes y el después. La vida de sus hijos había comenzado aquí, en esta casa, con esta familia,
y eso era lo único que conocían. Elena se había quedado dormida en el regazo de Nicolás, y los gemelos bostezaban mientras Valeria les leía cuentos en el sofá. Era una escena doméstica que habría parecido imposible años atrás, pero que ahora era simplemente su realidad. ¿Sabes cuál es mi foto favorita?, preguntó Danae, señalando una imagen que mostraba a toda la familia en la playa de Cantabria el verano anterior. ¿Cuál? Esta, donde estamos todos juntos construyendo castillos de arena. Tú y Diego diseñando la estructura, Mateo decorándola con conchas, Elena destruyéndola con alegría, y yo riéndome de todos vosotros. Es perfecto en su imperfección. Nicolás la besó suavemente en la frente, como nuestra familia, perfecta en su imperfección. Más tarde, cuando todos estaban dormidos, Danae y Nicolás se sentaron en su balcón favorito, el mismo, desde donde habían visto amanecer como una familia por primera vez años atrás. La ciudad dormía tranquila bajo sus pies, el acueducto romano iluminado como siempre, eterno testigo de amores que trascienden el tiempo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Danae de repente. ¿De qué? De no habernos conocido antes, de todos los años que perdimos. Nicolás reflexionó un momento antes de responder. ¿Sabes qué creo? Creo que nos conocimos exactamente cuando teníamos que conocernos, ni antes ni después. En el momento perfecto para convertirnos en las personas que podían crear esta vida juntos. Danae sonrió, recostando la cabeza en su hombro. Tienes razón. Todo pasó exactamente como tenía que pasar. En la distancia, las campanas de la catedral dieron las 12. Un nuevo día comenzaba para la familia Belda, como todos los días durante los últimos 5 años, lleno de posibilidades, enraizado en amor y construido sobre la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo. Y en el silencio de la noche segoviana, rodeados por la historia de siglos, pero enfocados en el futuro que seguían construyendo día a día, Danae y Nicolás supieron que su historia de amor no tenía final. Tenía continuación, capítulo tras capítulo, año tras año, construyendo puentes hacia futuros llenos de esperanza y amor incondicional. Fin. Si descubrieras que tienes gemelos de 6 años, con alguien a quien amaste profundamente, pero que desapareció de tu vida sin explicaciones hace 7 años, ¿cuál sería tu primera reacción? ¿Ira por haber perdido esos años preciosos, o gratitud por finalmente reencontrar al amor de tu vida y descubrir que eres padre, madre? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.